Este podcast está patrocinado por empresa AMPG. Ensamblamos computadores tipo torre con GNU Linux preinstalado. También hacemos mantenimiento preventivo y correctivo de sus computadores. Actualizamos sus computadores tipo torre y todos ellos los entregamos con GNU Linux preinstalado. Para más información, por favor comunícate al 316-295-1111 o al 300-144-5282 en la ciudad de Bogotá, Soacha, Colombia. Buenas internautas, bienvenidos a su podcast Hablemos de Linux. Hoy vamos a hablar acerca de Blender. Estamos en la sección de gráficos. Blender es algo más que simplemente para hacer dibujo vectorial. Entre de muchas de sus funciones está animaciones, dibujos 3D y la lista es larga. Es tan extensa y es tan larga que la industria del cine lo está utilizando. Y no les miento, lo está utilizando. Vamos a mirar en la página oficial de Blender. Entonces, aquí ya lo tengo. Esta es la versión que está disponible actualmente, la 4.3. Esta es una de las últimas versiones de este sistema de imágenes. Puede hacer muchísimas cosas. Hace dibujo vectorial, como este. Puede ser animaciones, imágenes en 3D, lo que tú quieras. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero si lo ha utilizado la industria del cine, ¿por qué? ¿En qué películas ha participado? Digámoslo así. Bueno, Blender ha participado en varias películas y son muy en la parte de efectos especiales. Por eso les digo que puede ir mucho más, porque resulta que Blender va, digámoslo así, necesita de datos. Por ejemplo, si yo voy a hacer una película de cine en entornos reales, todo tiene que ser con las medidas exactas del mundo real. ¿A qué me refiero con eso? Aunque no puede ser una animación. En una animación ya depende del tamaño de los dibujos. En efectos especiales la cosa es distinta, porque tienes que hacer el diseño arquitectónico o el diseño de ingeniería del objeto que tú vas a hacer funcionar en un efecto especial que quieres lograr. Y es en ese sentido donde Blender permite hacer eso. El espacio de trabajo de Blender es muy llamativo y permite que podamos crear, como ustedes pueden ver aquí, poner objetos en fotografías reales con animaciones en dibujo. Pero en películas, por ejemplo, como Rápidos y Furiosos, creo que utilizó Blender en una ocasión. Se hizo una escena con autos reales, con todo real, pero se hizo desde Blender. Esta es otra aquí se ve el escritorio de Blender, como pueden ver, y cómo se trabaja
en diferentes aspectos. En otras que también ha sido muy útil Blender es, por ejemplo, miren, aquí está un ejemplo de lo que yo les venía hablando en el cine, ¿sí? Se pueden lograr efectos fotorrealistas. Eso quiere decir de que puedes hacer eh, demostraciones en efectos especiales, y ver la acción en pantalla de una forma que jamás se había pensado hacer. Anteriormente se hacía con maquetas y una cámara pequeña. Hoy en día se hace con computadoras. Las maquetas se hacen dentro de Blender y todo se construye adentro, siguiendo unas medidas realistas para que sea posible. Entonces, si es posible hacer estas presentaciones fotorrealistas, imagínenlo trabajando en arquitectura. Igual trabaja con medidas reales. Blender trabaja con medidas reales o medidas de animación. Si trabajo con medidas reales, imagínense cómo se verá una presentación de un apartamento, un edificio, un centro comercial dentro de Blender. Es más, hacer el recorrido en Blender, aunque parezca una empresa de ciencia ficción o de, ¿cómo es que se llama?, de efectos especiales, pero se verá real. Y eso es lo que se quiere lograr cuando uno quiere, por ejemplo, hacer una presentación de un edificio, de algún proyecto arquitectónico o de ingeniería civil, y no se vea como que es un dibujo ahí añadido, sino que se vea como que forma parte del paisaje. Y eso es lo que Blender logra. Obviamente que todo se hace funciona mejor en Linux. Aquí vemos en animaciones cómo se logra hacer animaciones en Blender. También puedo hacer dibujos artísticos y darle diferentes escalas y diferentes perspectivas. Puedo hacer un cuadro digital, por ejemplo, para los que son artistas, quieren experimentar algo nuevo. Imagínense que ustedes pueden construir este dibujo que ustedes están viendo ahí, lo pueden construir en capas y después unir esas capas y formar un dibujo único con todas las de la ley. Interesante, ¿verdad? O hacer ¿cómo es que se llama esto? Animes. Esto es como se puede hacer más trabajo en Blender. Entonces podemos ver que es un ecosistema completo, ¿sí? Y es un ecosistema que funciona. Obviamente que tú dirás, pero bueno, esto debe consumir muchísima memoria. Si lo trabajas en Windows es probable, lo mismo que en otro sistema operativo, es probable que te consuma muchísima memoria. Pero si lo trabajas en Linux, recuerda lo siguiente: para que esto te resulte muy práctico, es muy útil que utilices Linux que no ocupen demasiada memoria. Puedes utilizar aquellos Linux como por ejemplo Linux Mint o Linux Lite, o puedes usar aquellos Linux por ejemplo como Debian, como OpenSUSE, pero con un escritorio ligero, como por ejemplo XFCE o KDE Plasma, que son ligeros, o el XQT o el XDE. Cualquiera de esos 4 escritorios ocupa muy poca memoria, máximo 1.2 GB de memoria RAM.
Ahora, si tu equipo tiene 64 GB en RAM o 128, que son los computadores que se consiguen ahora, el que tu sistema operativo ocupe 1.2 GB en RAM y es ganancia para ti. ¿Por qué? Porque cuando tú empieces a trabajar con Blender, a hacer animaciones y todo eso, el sistema va ocupando cada vez más memoria. Otro consejo que te doy cuando vayas a usar Blender es que coloques una unidad aparte de la unidad donde está el sistema operativo, los programas y tus archivos, coloques una unidad adicional interna formateada con swap o unidad de o memoria virtual, para que le saques el máximo rendimiento. ¿Por qué? Entre más grande sea la unidad que tú le coloques, por ejemplo de 1 tera, 2 teras, y lo pongas como formato swap o memoria virtual, eso te va a permitir de que amplíes tu memoria perdón, a valores que nunca habías pensado. Entonces, mi consejo es ese, ¿sí? Con eso, tus 128 gigas que tengas en RAM o 64 gigas que tengas en RAM, ahora vas a tener 1 tera y más con una unidad formateada así, y vas a lograr que tu equipo y tu trabajo rinda tremendamente, porque este tipo de programas consumen mucha memoria RAM, y si tú lo apoyas con memoria virtual y ojalá la memoria virtual sea de gran tamaño, esto te va a funcionar perfectamente bien. ¿Listo? Bien, internautas, hasta aquí es el tema de hoy. Espero que les haya agradado, que les guste y que todo les salga bien y que tengan un espléndido, maravilloso y magnífico buen día. Que lo disfruten.